Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven. A continuación vamos a dar por iniciado la presentación del trabajo integrador. Este trabajo corresponde al sistema educativo de Bélgica. Nosotros somos de la Escuela Normal Profesor Serafín Peña. Estamos cursando el ciclo escolar 2020-2021 de la licenciatura en Educación Primaria. Este trabajo corresponde al curso de desarrollo y aprendizaje. Somos alumnos del primer grado D y la docente encargada del curso es la maestra Elba Villalpando Cadena. Mi nombre es Ricardo Alberto Ramos Rojas y a continuación se presenta mi compañera Ingrid. Mi nombre es Ingrid Estela Ramírez Gutiérrez, número 24 de la lista. Mi nombre es Aurora Treviño Rodríguez, número 29 de lista. A continuación, a manera de introducción de esta presentación, bueno, como ya lo mencioné, este trabajo es el trabajo integrador, un trabajo final de la materia de desarrollo y aprendizaje que estamos llevando en la Escuela Normal Profesor Serafín Peña en primer grado de la licenciatura en Educación Primaria. Principalmente este trabajo corresponde a la investigación del sistema educativo de Bélgica. Bélgica es uno de los países considerados con la evaluación, una de las evaluaciones más altas en las evaluaciones internacionales como PISA. ¿Qué hicimos en este trabajo o qué vamos a encontrar? El propósito principal es resaltar aspectos generales del sistema de educación. Por ejemplo, el calendario y la jornada escolar, la preparación y los sueldos de los docentes, la deserción que existe en aquel país de los alumnos, las críticas del sistema educativo, cómo son las escuelas y las aulas, entre otros aspectos. Lo que nosotros hicimos fue investigar a través de bibliografías, de páginas electrónicas, de informes. Nosotros sacamos muchísima información de esta investigación, sin embargo, lo que hicimos es resumir y viendo los indicadores que presentaba esta actividad. Desarrollo, datos gráficos y población. Bélgica está situada en Europa Occidental en una superficie de 30.518 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 11.549.888 personas. Está compuesto por 196 países y tiene una alta densidad de población. Bélgica es un estado federal dividido por 3 regiones, que son Flandes, Valonia y Bruselas. Flandes es la región que está ocupada la franja del norte de Bélgica, limita al norte de Holanda y el mar del norte. Valonia es una extensión de 16.849 kilómetros de esta región. Esta región se caracteriza del río Rosa. Bruselas, además de ser la capital de Bélgica, Bruselas es una de las que está formada con la Unión Europea y la OTAN. Siguiente diapositiva. Bélgica registra un incremento en su población. Bélgica cerró 2019 con una población de 11.549.888 personas, lo que supone un incremento de 94.369 habitantes respecto al 2018. Bélgica está en el puesto 78 de los 196 estados que componen la tabla de población mundial. Un 16% de la población de Bélgica son inmigrantes, según los últimos datos de la inmigración publicados en la ONU. Bélgica es el país número 29 del mundo del porcentaje de inmigración. Bélgica se beneficia de su privilegiada locación geográfica en el país. También cuenta con una red de transporte bastante desarrollada. Su principal industria son los Flandes. Su moneda es el euro desde el 1 de enero del 2002 y tiene un gran
H. Sin embargo, está situada en uno de los países más endeudados desde el 2017. Presupuestos dedicados a la educación. El gobierno de Bélgica dedicó en 2019 un 6.4% de sus productos internos brutos a la educación, más de la mitad de los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La mayor parte de los fondos de Bélgica fue destinado a la educación terciaria, el 17,179 dólares por alumno. Por la educación secundaria percibe casi la misma cantidad. La educación primaria cuenta con un 4% de financiamiento privado, mientras que la terciaria suma un 10% frente a 18 y 32% de media en los países de OCDE, respectivamente. Ahora vamos a hablar sobre las principales características que tiene el sistema educativo en Bélgica. Una de ellas es que se considera la educación obligatoria a partir de los 6 años hasta los 18 años. Una siguiente característica es que toda la República maneja un mismo sistema educativo. Por otro lado, para saber los niveles de formación, es importante que tengamos en consideración que en las comunidades se tienen las competencias que se van a impulsar para la enseñanza entre la población. Otra característica es que se recibe una escolarización en el domicilio. Por otro lado, tenemos dos tipos de docentes, los públicos y los privados. Estos trabajan diferentemente de conformidad con el área que se está prestando en el servicio. Una de las cosas más importantes que tiene el sistema educativo Bélgica es que la educación es totalmente gratuita. La nación proporciona los fondos que son requeridos para cada uno de los estudiantes y tengan una educación completa. Para poder avanzar en estos diferentes niveles educativos, primaria o secundaria, se tiene que tener una consideración de enseñanza que le garantice. Siguiente. Siguiente. Gracias. Las etapas educativas de Bélgica son 3. La primaria, que está conformada por 3 ciclos. En esta se pueden estar pasando 2 años de cada uno para lograr un desarrollo conformado y unificado en los estudiantes. La siguiente etapa educativa es la secundaria. Esta está unida en 4 formas generales para estudiar: la técnica, artística, profesional y general. Está compuesta por 2 secciones, donde la primera será una transición para una enseñanza experta y la segunda es una parte calificativa. En esta se orienta al área laboral. En la educación superior se divide de 2 formas. Es aquella que se constituye como la forma universitaria y se desarrolla en un periodo de 4 años continuos. En caso de ser un estudiante no universitario o estudios no universitarios, podrá verse envuelto en 2 ciclos, el corto y el largo, donde varían de 3 a 4 años principalmente y hablan alemán. ¿Cómo es el calendario y la jornada escolar? El programa escolar clásico en Bélgica y la región y la comunidad en la que se sitúan las escuelas son determinadas, puesto que ambas juegan un papel fundamental en el plan educativo. El año escolar en Bélgica comienza el 1 de septiembre y termina el 30 de junio. Y hay clases todos los días de la semana, de lunes a viernes. Generalmente son por la mañana y por la tarde.
en un total de 32 a 36 horas de clases, que viene siendo 50 minutos. Las fechas de matriculación varían según la región en que se esté ubicada, por lo que se elige un contacto con las instituciones educativas. Las escuelas en Bélgica no tienen un sistema estricto de asignaciones por zonas. Lo que significa es que los padres pueden elegir libremente en cuál escuela quieren que estudien sus hijos. Siguiente diapositiva. ¿Cómo es la preparación y el sueldo de los docentes? La educación superior no obligatoria está dividida en dos posibles vías, la universitaria y la no universitaria. En la educación universitaria se implica un mínimo de 4 años de estudio, mientras que en la no universitaria se organizan dos tipologías diferentes, que es la educación que comprende aprendizajes del ámbito de agronomía, artes decorativas, economía, sanidad, pedagogía, asuntos sociales y estudios técnicos. Para una educación en Bélgica se dividen en dos posibles ramas, que es una laica y una religiosa. Es el fruto de las tensiones existentes entre el laicismo y la religión católica a lo largo de la historia de Bélgica. Ahora vamos a continuar con el grado de aprobación y deserción escolar. Lo que encontramos en este apartado fue muy interesante, puesto que, como ya lo mencionamos, la enseñanza es obligatoria a partir de los 6 años y hasta los 18 años. En ese sentido, encontramos que la enseñanza superior es muy satisfactoria. Sin embargo, el sistema educativo de Bélgica no quita el dedo del renglón y pone atención a aquellos alumnos mayores de 18 años que no siguen la preparación educativa. Lo que encontramos también fue que hay un retraso escolar. El retraso escolar se viene dando en los alumnos que vienen del extranjero a estudiar a este país. ¿Por qué se debe este retraso escolar? Este retraso escolar se debe principalmente al idioma, ya que los alumnos vienen hablando otro tipo de idiomas y se tardan en ponerse al día en la educación. Otro tema es que cuando llegan estos alumnos deben de estar un año de enseñanza que le llaman enseñanza de acogida. Partiendo de este año, ellos ya pueden entrar al sistema educativo tradicional. Y bueno, estos son los alumnos que reciben o que tienen retraso escolar en el sistema educativo de belga. En cuanto al abandono escolar, también encontramos datos muy interesantes, pues según la investigación que hicimos, existe un 10% aproximado del abandono escolar, pero cabe resaltar que la media europea de los 15 países que intervienen en los estados de Europa es del 18.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que aún estando con el 10% en belga del abandono escolar, es muy bajo. Y también que el abandono escolar se da, como ya lo mencioné, en alumnos mayores de 18 años. Es decir, que todos los alumnos menores de 18 años están recibiendo la educación que les da y que les ofrece el sistema educativo belga. En cuanto a las críticas del sistema educativo, lo que encontramos nosotros, más que críticas, ellos lo ven como críticas, sin embargo, yo creo y lo vemos como un avance y un éxito, pues encontramos los siguientes datos. Para empezar, todas las etapas de secundaria y superior tienen cursos tecnológicos y ellos lo ven como, o otros actores lo ven como una crítica. También encontramos que hay 3 variaciones de educación. La germoparlante, donde dice esto, que la educación infantil tiene que ser a partir de los 2 años y hasta los 6 años. La francesa,
La francesa, que ofrece cursos para el crecimiento social, y a partir de los 16 años el estudio es a tiempo parcial. Y la flamenca, que menciona la educación secundaria, puede ser completa o parcial, y también capacita y da educación a los estudiantes con alguna discapacidad. Otra crítica que se presenta es el estudiar en casa, pero tenemos que resaltar que cuando puedes estudiar en casa, tienen que pasar, ya sea los padres o los tutores, una certificación para poder enseñar a sus hijos. Se adapta a la educación internacional. Es por eso que muchos extranjeros vienen a estudiar a este país. Y también otro tema que encontramos es la educación para adultos, que está solamente dirigida al área laboral. ¿Cómo son las escuelas y las aulas en clase? Bueno, para empezar, existen dos tipos de escuelas: las escuelas privadas y las escuelas públicas. En las escuelas privadas, lo que encontramos fue, uno, estas escuelas son pagadas por dinero del Estado, dinero del gobierno. Pero aquí la diferencia entre una y otra es que en escuelas privadas se puede encontrar educación religiosa, se puede encontrar educación alternativa, se puede encontrar educación de escuelas internacionales, y se encuentran también las escuelas británicas y europeas. En cambio, la educación o la escuela pública, que también es pagada con dinero del Estado, estas escuelas son neutrales desde el punto de vista religioso. Los idiomas son los idiomas que se dan en este tipo de escuelas públicas son los que más predominan en el país, que son el alemán, el francés y el neerlandés. Y los niños estudian el idioma de otra comunidad por 2 años. Como conclusiones, podemos referir lo siguiente. Como conclusión que nosotros vimos del éxito de este sistema educativo belga, principalmente está el financiamiento, ya que el país le otorga un 6.4 del Producto Interno Bruto a la educación, que es más de la media de los países de la OCDE, que brindan un 5.4%. Otro tema que vimos es la escolarización obligatoria, ya que, como ya lo mencionamos, es de 6 años a los 18 años, es de manera obligatoria. Otro tema que requiere también, que ha tenido éxito el sistema, es la educación en domicilio, siempre y cuando pasando los protocolos adecuados que ya mencionamos. Existen docentes públicos y privados, pero un punto importante en este tema es de que siempre están de acuerdo y dan las clases de acuerdo al sistema educativo que está planeado. Que también las escuelas son totalmente gratuitas. El Estado otorga los dineros necesarios para pagar y que los alumnos puedan tener una educación de calidad. También encontramos que los alumnos reciben 36 horas de clase a la semana, que también tienen muchas actividades extraescolares que han dado éxito a este sistema. Uno de los puntos más que podemos resaltar es el sueldo de los docentes, que también es un sueldo alto, que es más alto de la media de los países de la OCDE. El tema que te podemos también mencionar es el retraso escolar, que no se da en alumnos de ese país, sino se da en alumnos extranjeros. Y que la deserción escolar es muy mínima, que se da en alumnos de 18 años en adelante. Sin embargo, como quiera, está poniendo el sistema educativo belga atención a este tipo de alumnos. Hasta aquí sería todo de nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.